Buen día, espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Maya y tengo el gusto de presentarles este tema: circuitos eléctricos básicos, correspondiente a la asignatura de Física 2. Un circuito decimos que está compuesto por un conductor, por una fuente de energía y por las resistencias. Una resistencia, ¿qué es una resistencia? Una resistencia es un dispositivo eléctrico, generalmente pues son muy pequeños, así por eso lo acerco, pero una resistencia puede ser bien también, un foco, puede ser una resistencia, ¿sí? Esta resistencia entonces, su símbolo así en forma de zigzag, puede ser este pequeño dispositivo. Puede ser, esta resistencia puede ser, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que esto puede ser una plancha, una tostadora, cualquier dispositivo que consume energía eléctrica. Puede ser este foco en lugar de esta resistencia. Entonces, una resistencia como tal es así, apropiadamente, pero puede generalizarse. Bien, entonces, reafirmo su símbolo eléctrico, este zigzag. La fuente de energía, hemos comentado que una fuente de energía, pues es una pila. Esta es mi fuente de energía, simbolizada con estas dos rayitas en paralelo, ¿sí? Entonces, esto puede ser mi batería, mi símbolo de fuente de energía. Y entonces es las líneas que unen a la zigzag, a las líneas en zigzag. ¿Qué son estas líneas? Pues estas líneas vienen siendo mi cable conectada a mi resistencia o a mi foco, y así formo mi circuito básico: fuente de energía, resistencias y conductor. Este es un circuito eléctrico básico. Bien, al accionar la fuente de energía vamos a hacer la siguiente similitud. La fuente de energía, vamos a hacer de cuenta que es, imagínense ustedes que es una llave. Vamos a hacer esa analogía. La fuente de energía es esta llave. Al momento que abro la llave, encuentro una circulación de agua que va a retornar otra, va a estar circulando. Este es un circuito. En forma de circuito va a estar circulando el agua, ¿sale? Así se comporta un flujo de electrones. Cuando yo acciono, conecto la fuente de energía, empieza a fluir y a circular muchos electrones. Así se conforma un circuito básico. Ok, decimos que este es un circuito en serie. ¿Por qué está en serie? Porque una resistencia está seguida de la otra, están así como formaditas una tras otra. Se llama circuito en serie. Sin embargo, vemos aquí otro circuito que también se compone de tres resistencias. Están una enfrente de la otra. Esa es la diferencia, una enfrente de la otra. Vean el orden. Aquí están en serie, así seguidas. Podríamos decir que si energizamos la fuente, ese flujo de electrones, como si fuera el agua, la tubería del agua, la manguera del agua, tiene un caminito, tiene un mismo camino y siempre va a tener un mismo camino. Esa va a ser la intensidad de corriente eléctrica, la corriente eléctrica. Entonces, siempre que tengamos esta continuidad, un mismo camino, decimos que va a estar en serie, pero tengamos cuidado. Decimos que está en paralelo cuando tenemos una desviación de la energía eléctrica. Fíjense bien, aquí llegamos a un punto en donde la energía eléctrica, la corriente eléctrica, se va a ir acá hacia abajo y se va a seguir aquí derecho. Cada vez que tengamos un puntito así llamado, a este punto le vamos a llamar nodo. Cada vez que tengamos un nodo, decimos que el circuito se encuentra en paralelo. Muchas veces tenemos los circuitos y no sabemos diferenciar si es serie o si es paralelo. Entonces, haciendo la misma similitud con el agua, si nosotros encontramos una desviación, si aquí, vamos a decir que si aquí entra el agua, y este es mi nodo, el agua sigue hacia mi derecha y el agua baja, y entonces esa desviación indica que se trata de un circuito en paralelo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a estudiar estos circuitos? Estos circuitos los vamos a estudiar mediante estas fórmulas, mediante estas ecuaciones establecidas por la ley de Ohm. En un circuito en serie siempre vamos a tener que la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total? La suma de esta resistencia, la que le voy a llamar aquí resistencia 1, resistencia 2, le voy a llamar a esta resistencia 3. Tengo tres resistencias.
Bueno, la suma de esas tres resistencias, cuando el circuito se encuentra desconectado, le voy a llamar resistencia total. Entonces lo expreso aquí, R1, R2 más R3 y más resistencias si yo tuviera en el circuito. Pudiera tener mucho más resistencias en serie. Bien, ¿cómo se comporta la intensidad de corriente eléctrica en un circuito en serie? Pues que es la misma corriente eléctrica en las resistencias. ¿Sí? Entonces aquí una resistencia total, aquí la tengo. Intensidad de corriente eléctrica es la que circula en todo el circuito. Le llamamos I total o corriente total. Bueno, aquí tengo una corriente. En cada resistencia voy a tener una corriente. Entonces, R1 con I2 y aquí en este caso R3 con I3. Bien, R3, I3, R2, I2. Aquí también hacemos la misma similitud y entonces la I total es la suma de cada una de ellas, ¿ok? Entonces, a ver, en un circuito en serie, ¿sale? Decimos que la resistencia es la suma y que las intensidades de corriente son las mismas, ¿sale? Confirmo, es la misma intensidad de corriente eléctrica en cada una de las resistencias, ¿sale? Por ahí si me equivoqué, chequen. Es la misma, así como está escrita la ecuación. Bien, y el voltaje sí es la suma. El voltaje es la suma, ¿sí? Es la suma que vamos a tener en cada uno de de las resistencias o de los resistores. Aquí voy a tener un voltaje 1, aquí voy a tener un voltaje 2, ¿sí? Fíjense muy bien. Aquí voy a tener un voltaje 3. Cada resistencia, ¿cuál es la función de una resistencia? Oponerse a que circule el flujo de electrones. Entonces, una resistencia va a generar una caída de energía eléctrica llamada una caída de voltaje. Le llamo V1, le llamo V2 y le llamo V3. Entonces, en cada resistencia voy a tener manifestados los tres parámetros eléctricos. Corriente eléctrica, voltaje y resistencia. ¿Sale? 1, 1, 1. Aquí voy a tener igual corriente, voltaje y resistencia. Corriente, voltaje y resistencia. Entonces, de manera general, voy a estudiar todos mis circuitos en serie bajo esas tres fórmulas, bajo esas tres ecuaciones. En un circuito paralelo, pues vamos a tener la misma situación. Vamos a decir que este es R1. Vamos a llamarle de manera así general que este es R2, que este es R3. Bueno, ¿cómo calculo la resistencia de estas? Al contrario, fíjense bien, aquí se sumaron. Va a ser muy sencillo hacer una suma, pero aquí va a costar un poco más de trabajo porque tengo que desarrollar esta operación aritmética. Dividir una suma de fracciones entre 1. Entonces va a ser un poquito más complicado. Y que las corrientes eléctricas, la corriente eléctrica I1, I2, I3, va a ser la suma, aquí sí es la suma, y que el voltaje va a ser el mismo. Aquí se me genera un voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, es el mismo, fíjense, está al revés. Mientras aquí es el mismo, aquí es la suma, mientras aquí es la suma, aquí es el mismo. Pero en donde tenemos el problema complejo es en calcular la resistencia total cuando es paralelo. Ojalá y hasta aquí vaya todo claro. Bien, con estos ejemplos vamos a explicar las ecuaciones anteriores. Ojo, les comentaba, observamos primero el circuito. Y si nosotros vemos que este circuito tiene un solo recorrido en su trayectoria de flujo de electrones, decimos que está en serie. Si está en serie, quiere decir que si está en serie, entonces la intensidad de corriente eléctrica va a ser la misma en cada uno de las resistencias, ¿sí? Si está en serie, recuerden las fórmulas que acabamos de borrar. Si está en serie, nos dice que las resistencias van a ser la suma para obtener la total. La resistencia total, entonces, es la suma. Esto es lo que acabamos de escribir. Entonces, tenemos... ¿cuántas resistencias tenemos? A ver, chequen. Tenemos 4. Y entonces, pues voy a ocupar entonces esta fórmula. ¿Sale? Entonces, ocupo esta fórmula y pues solamente tengo por hacer la siguiente suma. R total, resistencia total, va a ser la suma de 12 más 19 más 15 y más 8. Así de sencillo, así hago la sustitución. Entonces la resistencia total va a ser, esa es mi pregunta,
calcular la resistencia total. La resistencia total va a ser la suma de 12 más 19 más 15 más 8. Va a ser entonces 54. ¿54 qué? ¿En qué se mide la resistencia? En ohms. Acuérdense que esta letra omega se llama, en este caso la vamos a llamar ohm. 54 ohm. Bien, entonces este circuito está energizado con cuántos volts, con 12 volts. ¿Cómo calculo la I? Es decir, la corriente eléctrica. ¿Cómo la calculo? Pues recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que si nosotros tenemos, acordémonos de la palabra vir. Sí, ya les había mencionado que la palabra vir, para que no se nos olvide, esto es la ley de Ohm. ¿Sale? Entonces, la palabra vir, como si fuera cerveza, se les había conectado, es entonces que hagan la división. Si yo quiero la I total, fíjense bien, la I total la vamos a sacar de esto. A la fuente le vamos a llamar voltaje total. A la fuente le vamos a llamar voltaje total. Esto siempre va a ser el voltaje total. Entonces, aquí yo tengo voltaje total, aquí tengo resistencia total, y por lo tanto, esto va a ser corriente total. Esto va a ser entonces la intensidad de corriente total, o la I total. Pues va a ser entonces la división de ¿qué? Pues va a ser la división, porque eso está aquí multiplicando, y aquí voy a tener el voltaje que está aquí, me queda en el numerador. ¿Cuál es el voltaje total? 12. Y entonces aquí voy a tener 12, y lo que aquí está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto vale R total? 54. ¿Sale? Entonces aquí tengo mi primer dato, 54. Entonces, para calcular la intensidad de corriente total es la división simplemente de la fuente de energía entre el número que encontré, y aquí obtengo la intensidad de corriente total. Y esto pues es simplemente hacer la división. 12 entre 54, es un valor de, I total va a tener un valor de 0.22 amperes. Ese sería el resultado. Tenemos entonces aquí este ejemplo más, este primer ejemplo en el cual calculamos la resistencia total y la corriente total de un circuito en serie. ¿Sí? Primero definimos qué tipo de circuito es serie. Todo lleva una misma trayectoria, y entonces pues para calcular la resistencia total solamente es la suma, y al final la división para calcular la intensidad de corriente eléctrica de la fuente entre el valor de la resistencia. Ok, pues la intensidad de corriente eléctrica siempre se da en amperes, aunque aquí no escribí las unidades, pero volts entre ohms da amperes. Ok, sí, un segundo ejemplo, este es el ejemplo 1, ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos entonces un circuito. ¿De qué tipo? Pues analizamos que ese circuito, si las resistencias están frente a frente, quiere decir que están en paralelo, y si están en paralelo y me piden calcular la resistencia total, pues entonces me fijo en la fórmula anterior, y que la resistencia total es igual a esta fracción, a 1, siempre va a ser 1 entre la división de la primera resistencia. Aquí está R1, ¿sale? Aquí está R2 y aquí está R3, tienen esos valores. Aquí va a ser 1 entre 20 más, ¿cuál sigue? 1 entre 23 más 1 entre 13. Tenemos que hacer esta fracción, y la podemos hacer manualmente. Bien, si la queremos hacer así directamente en la calculadora, bueno, es importante hacer las fracciones manualmente, pero aquí, siendo un poquito prácticos, y si queremos hacer la operación manualmente, pues hagamos lo siguiente. Fíjense, voy a ir haciendo el denominador primero. Todo el denominador, 1 entre 20 más 1 entre 23, ¿sale? Más 1 entre 13, y le doy igual. Tengo este valor, y después ya nada más, para contemplar este 1 que está aquí en el numerador, oprimo aquí x a la menos 1, y me va a dar un valor de 5.8. Este es mi valor de 5.8 ohms, ¿sale? Ese es el valor de la resistencia total.
Aquí vale la pena decir lo siguiente: entre los circuitos eléctricos, aquí hay un tip que voy a comentar. Hay que tener mucho cuidado. A ver, aquí les pongo esta nota. A ver, ojo. Siempre que la resistencia total sea menor que las resistencias que tenemos de manera individual en el circuito, podemos afirmar que nuestro resultado es correcto. Si aquí me diera un resultado, por ejemplo, de 50, pues el 50 es mayor que R1, que R2 y que R3, en automático, sin hacer la operación, yo diría que está mal. Este tip es muy importante. Nos determina en decir que siempre la resistencia total va a ser más chica, va a ser más pequeña que cualquiera de las resistencias que conforman el circuito. Esa es una nota muy importante que nos da pie incluso a veces a ni siquiera resolver el circuito. Con simplemente ver el resultado de la resistencia total, puedo afirmar cuál es el resultado. Entonces, hay que considerar esta nota. Ok, entonces ya hice lo mismo. Si se dan cuenta, ya hice lo mismo que acá en este ejemplo. Calculé la resistencia total. Ok, tengo aquí mi resistencia total. Vamos a calcular entonces la intensidad de corriente eléctrica. Ya sé que la intensidad de corriente eléctrica va a ser la división, ¿sale? Chequen aquí la famosa ley de Ohm, les he comentado. Aquí tengo mi ley de Ohm, mi fórmula. Pues si yo quiero la I, nuevamente es entonces aplicar la división, esta fórmula que sería así. I total es igual, entonces ¿a qué? Pues a la división de mi fuente de energía. Vale 12 volts entre mi resistencia total, entre la resistencia total. Entonces, esta sencilla división pues viene siendo entonces ese valor que estoy buscando de la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, pues la I total va a ser, a ver, hacemos de una vez la división. Voltaje son 12 entre 5.8. ¿Sale? Entonces, 12 entre 5.8, eso va a dar 2.06 amperes. Bien, así es como terminamos un segundo ejemplo. Entonces, vale la pena, pues, tener presente las fórmulas de las resistencias en los dos tipos de circuito. Si es serie, se suman. Si es paralelo, voy a hacer la inversa de la suma de las inversas. ¿Sí? Porque 1 es lo que me hace decir que es la inversa. Por eso aquí en la calculadora oprimí x a la menos 1. O sea, la inversa es exponente a la menos 1. Así podríamos leer la resistencia total. La resistencia total es la inversa de la suma de las inversas de las resistencias. Aquí, y en otras palabras, aritméticamente, pues es así: 1, hice primero 1 entre 20, 1 entre 23 para hacer la suma de fracciones como ustedes quieran hacerla. Si quieren ejecutarla manualmente, pues voy a hacer entonces esta suma y luego al final hago la ley del sándwich. Ok. Hola, sigo con algunos ejemplos más. Bien, aquí en este ejemplo detecto que resistencia frente a frente están todas en paralelo. Tengo la fuente de energía. ¿Cómo calculo la resistencia total? La resistencia total, 1 entre ¿qué? 1 entre 5, más 1 entre 10, más 1 entre 15, más 1 entre 19. ¿La hago manualmente o en la calculadora? Repetimos la operación. ¿Sale? Entonces va a ser otra vez esta operación siempre cuando sea en serie, en el circuito paralelo. Repito, a ver si alguien no alcanzó a ver. Repito, va a ser 1 entre 5, la primera resistencia, más 1 entre 10, más 1 entre la siguiente que es 15, más 1 entre 19, tecleo igual. Y tengo este valor y yo primo x a la menos 1, depende del modelo que tengan. Van a buscar x a la menos 1. La oprimen y voy a tener 2.38. Este es mi valor de la resistencia total, 2.38 ohms. Cumple con lo que mencionamos, que este valor tiene que ser más pequeño que el valor de cada una de estas resistencias individuales. Con esto, esta es la prueba. Ese tip que les pasé viene siendo entonces que cumple. Ya no hacemos nada. Esta es la resistencia total. ¿Cómo calculo la I total? Pues simplemente quedamos que íbamos a dividir el voltaje entre el 2.38.
38. Y así terminan este primer ejemplo. Este ejemplo más pronto. A ver, chequemos. Bien, aquí tenemos aquí este ejemplo. Ya no es circuito serie ni es paralelo. Si se fijan, tiene una combinación porque aquí tengo un nodo. ¿Sí? Ahí tengo un nodo, ahí hay una desviación de corriente. ¿Sí? Aquí tengo una desviación de corriente, quiere decir que entonces la corriente se va para arriba y se va para abajo. Me fijo que estas dos resistencias están en serie porque están seguidas, pero estas están frente a frente, están en paralelo. Cuando eso sucede se le llama circuito mixto. Este es un circuito mixto, ¿sale? Tengan cuidado, cuando son mixtos tenemos que entonces utilizar los dos ejemplos anteriores. Un circuito mixto. Entonces tenemos aquí, ¿cómo vamos a resolver este circuito mixto? Pues este circuito mixto primero lo vamos a resolver así. ¿Esto está en paralelo? Podemos afirmar que esto está en paralelo. Entonces voy a escribir así. La resistencia 30,40 va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual. Considero nada más estas dos, 30 y 40, lo que están así. Y hago mi operación otra vez, fíjense bien. 1 entre 30 más 1 entre 40. Y oprimimos este signo a la menos 1. Y voy a tener aquí un 17.14 ohms. Ok. Estas dos resistencias que están aquí son equivalentes a 17.4. Entonces, hagan de cuenta que cuando esto se resuelve queda todo en serie. Entonces ahora sí escriben ustedes aquí R total y entonces voy a sumar 17 más 20, 17 más 20 y lo equivalente entonces a todo esto. ¿Cuál es lo equivalente a todo esto que estoy subrayando? Pues lo equivalente a todo esto dijimos que va a ser 17.14. Entonces aquí más 17.14. Al hacer la suma, pues voy a tener entonces más 20 más 17 y aquí voy a tener entonces que la resistencia total es 54.14. Repito, si quieren ustedes calcular la resistencia, la I total, la intensidad de corriente total, es la división de la fuente de energía, 12 entre el 54.14 y ustedes obtienen aquí su valor. ¿Sale? Entonces aquí ya nada más se hace la división. Bien, ese es un circuito mixto. Aquí tenemos otro circuito mixto, fíjense bien. Entonces, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo se le va a hacer para resolver este circuito? Pues estos dos están en paralelo, frente a frente están en paralelo. Aquí sucede también lo mismo, ¿sale? Entonces, aquí tengo una fuente de energía. Fíjense muy bien aquí cómo son los símbolos de las fuentes de energía. Simplemente por ahí van cambiando un poquito las nomenclaturas. Esta es una fuente de energía, aunque tiene más raritas, sigue siendo la misma. Aquí también, pero aquí tengo otro modelo de fuente de energía, no la expliqué, pero viene siendo lo mismo. Quiere decir que aquí tengo una fuente de energía de 9 volts y con varias placas adentro, como una batería de coche que tiene varias placas. Digamos, esta batería tiene varias placas internamente, este es su símbolo. Sin embargo, esta otra batería pues viene a simbolizar lo que es exactamente una placa nada más. Ajá, entonces esto es lo que simboliza esta fuente de energía, ¿sí? Así estas raditas medias raras así, indican fuente de energía. Ok, entonces aquí tengo otra fuente de energía. Bueno, a ver, dejemos las fuentes de energía ya, creo que eso quedó claro. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esto en paralelo, pues bien rápido entonces, en paralelo, 1 entre 5 más 1 entre 8, me da .325 y oprimimos aquí esta tecla en la parte superior y esta va a ser equivalente a 3.07, ¿sale? ¿Cuál va a ser la equivalente de aquí? Pues 1 entre 12 más 1 entre 4 y aquí voy a tener 0.3 a la inversa, aquí voy a tener entonces 3, ¿sale? Lo equivalente, ¿qué me queda por resistencia total? Pues una suma, esto va a quedar en serie con y en serie con por lo tanto va a ser una suma de 3.07 más 10 y más 3. Al hacer la suma tengo la resistencia total, teniendo la resistencia total puedo calcular la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, esa es la explicación de este tema, ojalá haya quedado claro.
Muchas gracias por su atención y espero pues sus comentarios, sus dudas en ese apartado de la parte inferior del video. Muchas gracias.